Vaya, ¿se acuerdan la última clase? Estábamos viendo cuál tema. Diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Y nos detuvimos un poco en la parte de metodología. Cómo son las partes que debe llevar un protocolo, las partes que lleva todo el informe final. ¿Logran ver la pantalla? Espérenme. Es la presentación PowerPoint. ¿La miran? Sí, doctora. Vaya, nos detuvimos en esta parte, las partes del trabajo de investigación, que recuerden que el primer capítulo siempre es el planteamiento del problema, luego el marco teórico, luego hipótesis y variables o las categorías, el marco metodológico, que es prácticamente todo el diseño, resultados y discusión, y luego conclusiones, recomendaciones y anexos, que como les decía la vez pasada, las conclusiones y recomendaciones, bueno, conclusiones sí es un poco más fácil sacar en la quali, pero recomendaciones no siempre, a no ser que sea un estudio que vaya a meritar, por ejemplo, los de investigación-acción, que su objetivo es modificar y generar un impacto en algunos programas o estrategias, ¿verdad? Casi siempre se usa en el ámbito educativo. Vaya, ¿alguna duda con respecto a esto que vimos la clase anterior? No. No, doctora. Vaya, vamos a ver ahora la comparación del proceso de ambos enfoques. Vean en la primera que las características cuantitativas, bueno, están a un lado, al lado izquierdo las características cuantitativas, al lado izquierdo las cualitativas, y vamos a ir viendo cada uno de los procesos. El primero es el planteamiento del problema. En el cuantitativo, por lo general, es fundamentado en la revisión analítica de la literatura. Tiene una orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Es más específico y acotado, es centrado en las variables y es dirigido hacia datos medibles u observables. En cambio, el cualitativo es basado en la literatura y las experiencias iniciales, tiene una orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento, es emergente y abierto, que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso y es dirigido a las experiencias de los participantes. Ahora, la segunda parte, que es la revisión de la literatura, bueno, aquí ya les voy a explicar en un esquema esto de la revisión de la literatura. En el cuantitativo direcciona el proceso y justifica el planteamiento y las necesidades del estudio. En cambio, el cualitativo contextualiza el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. En cuanto a las hipótesis, el cuantitativo generalmente están predeterminadas y se tratan de probar de manera estadística. En cambio, el cualitativo generalmente lo que hace es generar hipótesis, ¿verdad? Son emergentes. En ningún momento pretende comprobar hipótesis, que era una de las preguntas del examen. En cuanto a los diseños, el cuantitativo son preestablecidos y se implementan al pie de la letra. En cambio, el cualitativo son emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y las circunstancias. En cuanto a la selección de la muestra, el cuantitativo, el tamaño depende de qué tan grande sea la población, un número representativo de casos, y se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. El cualitativo, el tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio, o sea, hasta llegar a casos suficientes que nos lleven a la saturación de información. Y la muestra se determina de acuerdo al contexto y las necesidades. Este es otro tema que lo vamos a ver en este registro, en este ciclo, el muestreo en investigación cualitativa. Luego, con la recolección de los datos en cuantitativo son por lo general instrumentos predeterminados y antes de proceder al análisis se recaban todos los datos. En cambio, el cualitativo, los instrumentos se van afinando y los datos emergen paulatinamente. En cuanto al análisis, los cuanti los datos encajan en categorías ya predeterminadas, que en este caso son las variables. El análisis es estadístico, su descripción de tendencias, contraste de grupos o relación entre variables, y hay comparación de resultados con predicciones y estudios previos. El cualitativo, los datos generan categorías, es un análisis temático, la descripción, análisis y desarrollo de temas se va dando conforme se van al mismo tiempo recolectando y analizando los datos y se hace un significado más profundo de estos.
En cuanto a la presentación de los resultados, el cuanti son distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. El cualitativo tiene más categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos. Y finalmente, el reporte de resultados en el cuantitativo es más estándar, es objetivo y sin tendencias. En cambio, el quali es emergente y flexible, es reflexivo y con aceptación de tendencias. Yo creo que eso les quedó claro cuando vimos las diferencias en el cuadro que les dejé donde se hace la evaluación del examen. Ha quedado un poquito claro cómo es el enfoque de cada uno, ¿verdad? Si bien yo sé que todavía tienen dudas, a veces me dicen, mire, y entonces el quali es bien subjetivo aquí, entonces no son válidos los datos. No, no siempre es así. Por eso se necesita la experiencia del investigador. Ambos son métodos científicos, no es de que porque yo lo vi y así lo interpreté y así es, ¿verdad? Sino que lleva su proceso y solamente que llevan esa diferencia, ¿verdad? Pero yo sé que todavía hay bastantes dudas con respecto a eso, pero poco a poco las vamos a ir aclarando a medida vayamos leyendo un poco más acerca del enfoque. Vaya, ahorita sí les voy a pedir que se cambien el chip así de lo cuanti a lo quali, ¿verdad? Por lo menos un poquitito. Vaya, fíjense bien el proceso del cuantitativo. Esto ustedes ya lo conocen. Ya ustedes prácticamente han manejado el enfoque cuantitativo durante casi toda la carrera, a leer los libros, cuando vemos que, por ejemplo, decimos el 80% de la población se ha demostrado, de los hipertensos, se ha demostrado que son, qué sé yo, afroamericanos o que es más probable o más prevalente en hombres o qué sé yo. Todas esas cosas son estudios, son investigaciones que se han hecho a lo largo de los años y se han llegado a estimaciones que pueden llegar a ser hasta predicciones. Pero fíjense bien, todo protocolo, todo parte de una idea. Por ejemplo, díganme una idea de investigación, una idea que a ustedes les gustaría hacer la tesis. Ajá. La percepción que tiene el personal de salud frente a la implementación de la vacuna del virus del papiloma humano en el nuevo esquema de vacunación. Muy bien. Usted me está planteando una idea de investigación cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Quali, ajá, muy bien, sí. Pero aquí ahorita vamos a empezar con el proceso cuanti. Este esquema es Ah, del proceso cuanti. Ese es el que más dominan ustedes. Díganme una idea, solo una idea, no un tema. Usted lo ha planteado muy bien y ya eso ya parece ya un título de una investigación. Díganme una idea vaga, una idea de un tema. ¿Qué le gustaría investigar en su tesis, por ejemplo? caracterización epidemiológica del coronavirus en El Salvador. Vaya, ¿cuál es la idea ahí? El coronavirus en El Salvador. Muy bien. Y ahí después de que usted ha planteado eso, se va a ir a la literatura. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Siempre que tenemos una idea de una investigación, nos vamos a ir a leer. Y como usted muy bien lo ha definido, vamos a hablar del COVID en El Salvador. ¿Cuáles son, cree usted que puede encontrar literatura del COVID en El Salvador? Pues depende en qué momento haga el estudio. Estamos O sea, si hablando lo ya hago, en este año, vaya, a no, más tardar no, a diciembre. ver, no, bueno, Vaya. tal vez existan algunos estudios, pero no van a ser determinantes y van a ser tal vez un poco escuetos por la información que tal vez no se ha terminado de recopilar. Entonces, Ajá. Entonces, yo ¿cree usted creería que que no va a haber estaría mucha información. o estaría limitada, verdad? Estaría Ah, estaría limitada. limitado, sí. Ajá, vaya. ¿Qué más podríamos pensar? Vaya, digamos, usted dice, bueno, vamos a hablar del COVID de El Salvador y se da cuenta que no es viable el estudio al 100%. ¿Qué pensaría si siempre quiere hablar de COVID en El Salvador? Tal O vez ir. COVID, digamos, y de repente cambia que ya no solamente en El Salvador. Um, Bueno, no sé, tal vez podría orientarse más a otra estrategia, como por ejemplo, cuáles son las características de las personas recuperadas de COVID que fueron a donar plasma, características epidemiológicas de las personas que donaron plasma. Ujú.
Vaya, entonces ahí ya cambió la idea completamente. Ahora sí va a hablar del COVID, pero ya no propiamente de la enfermedad, sino que ahora va a hablar de las personas que fueron a donar plasma. Ha cambiado la idea. O sea que tengo que seguir con la misma idea. No, ¿cómo? Pues Es que idealmente tratar la manera, si no le es viable, cambiar la idea. Ahí sí me parece muy bien. O sea, a eso es a lo que voy. Todo parte de una idea. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? La literatura. Es lo primero que vamos a ir a hacer. Y ustedes van a decir, bueno, voy a ir a leer qué es lo que hay al respecto. Entonces se dan Creo, cuenta. Ajá, dígame. perdón, que, Sí. o sea, podemos seguir siempre con el enfoque, la caracterización epidemiológica, pero yo tengo dos vías. Ajá. Una de fuentes oficiales, institucionales, de gobierno, por ejemplo, que serían las ideales, y Sí. la otra es irme desde o sea, irme por parte de identificar personas que hayan padecido la enfermedad y caracterizarla a partir de la experiencia de ellos. Ajá, muy bien. Entonces aquí tocaríamos, digamos, me está planteando como en tomar en cuenta las dos cosas. o doctora, No, ya sé cómo podría ser un poco más viable. Vaya, dígame. Tal vez si no fuera a nivel de El Salvador, sino a nivel de un municipio o un departamento. Ajá. Digamos, en el caso de los compañeros que están en la zona oriental, por ejemplo, Sí. si ellos tienen cierta cantidad de municipios, ¿verdad? En la zona oriental, entonces tomar como una porción nada más de la población y centrar esa caracterización para coronavirus en esa población específica. Ya Ajá. así resulta más viable. Sí, pero digamos si nos vamos a la revisión de literatura propiamente, probablemente no encontremos de este país, pero sí internacional. Y lo que decía Freddy, hay unas que son como más oficiales y hay otras que no son oficiales. Digamos que las oficiales las podríamos catalogar tal vez en lo publicado a nivel internacional, de cuánto más o menos ha sido la prevalencia, cuántos han sido la gravedad, cuántos de los que han recibido oxígeno suplementario se han logrado mejorar, qué sé yo, que son ya como datos internacionales. Y tal vez de aquí no lo tenemos publicado como tal, ¿verdad? O sea, así que les diga, quizás lo que hay es el sistema que tenemos como que se tiene como Ministerio de Salud, ¿verdad? El CIMOU, por ejemplo. Sin embargo, aún así hay datos que podrían estar no necesariamente, que les digo, unificados como quisiéramos por la falta de reportes que a veces se hacen, pero digamos ustedes es lo que tenemos a nivel objetivo. Entonces nos vamos con eso. Y obviamente vamos a sustentar. Pero luego de esa idea, usted ahorita solamente tiene la idea, se va a hacer esa búsqueda y se va a dar cuenta lo que es posible conseguir y lo que no es posible conseguir. Y luego, la siguiente parte es el planteamiento del problema. Aquí dijimos que se dividía en varias partes. ¿Cuáles eran dentro del planteamiento? La pregunta de investigación. Ajá, la pregunta de investigación, ¿qué más? Justificación, ¿Cuál? La formulación de problemas, justificación. Sí, objetivos. exacto, muy bien. Vaya, con los objetivos yo me quiero detener. No me quiero detener tanto aquí en este esquema, porque la vez pasada sí fue, pero me interesa que aprendamos bien esta parte, porque es la guía de toda investigación. Me voy a enfocar primero en el quanti, porque sé que es el que dominan, y luego lo vamos a aplicar en el quali. Por ejemplo, en el cuantitativo, yo les dije la vez pasada que idealmente había que tener una lógica lineal, objetivos, variables y preguntas. Si ustedes me dicen el tema que habíamos visto ahorita, digamos, vamos a hacer el ejercicio otra vez como la vez pasada. Espérenme que no me permite. Vale. Vamos a hacer otra diapositiva. Me habían dicho, díganme un tema, una idea de investigación la que me habían dicho. Caracterización de coronavirus en El Salvador, de los casos de coronavirus en El Salvador. Vaya. Caracterización. Epidemiológica de los casos de coronavirus en El Salvador. Vaya. Esta es obviamente la idea de tema, ¿verdad? Miran la pantalla. Sí, La doctora. miran.
Vale. Sí. La Sí, idea sí. del tema. Luego vamos a plantear nuestros objetivos y las variables. Esto necesito que lo tengan claramente lineal. Esto es el cuadro de variables prácticamente. Que a mi manera de ver, bueno, ahorita en las asesorías de investigación documental, yo les he dicho a los jóvenes que siempre hagan su cuadro de variables, no con fines de que vamos a ir a probar una hipótesis o que vamos a sacar variables dependientes o independientes, porque tampoco es un ensayo clínico o un estudio experimental. No me refiero a eso, sino que únicamente con el fin de esquematizar el estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos una idea de un tema, o sea, para no ir a campo y de repente no saber qué es lo que vamos a ir a preguntar. Es importante definir esto. Entonces, usted tiene sus objetivos. ¿Cuáles podría ser un objetivo de ese tema? Describir las características clínicas del coronavirus en El Salvador. Va a describir las características clínicas de los individuos con COVID. Con COVID. Ajá. Otro. Vaya, quedémonos con este. ¿Cuáles son las variables que le van a dar respuesta a ese objetivo? Características clínicas. ¿Cuáles son esas características? Digamos, la variable, la definición, espérame, Podrían ser las manifestaciones clínicas, no características clínicas. Sí, las características epidemiológicas me refería yo más a cuestión de edad, sexo, procedencia, si es rural, urbano. Ya, pero eso no es tan clínico. Y en las Eso variables, es más caracterización sociodemográfica, pues, o epidemiológica. Ajá. Vaya, podría ser, digamos, epidemiológica. Primer objetivo. Segundo objetivo, describir las características clínicas, podría ser, o manifestaciones clínicas, como dice su compañera. No, las manifestaciones, dijimos, ¿verdad? Vaya, desarrollamos el segundo objetivo, describir las manifestaciones clínicas. ¿Cómo lo desarrollaría? Digo, porque el primero es un poco más fácil, digamos, que sexo, edad, todo eso, ¿verdad? Describir las manifestaciones clínicas de los individuos. COVID. Cabal, individuos COVID, vaya. O de la población de estudio podría ser, doctora. ¿Cuál población de estudio? Ah, de O sea, todos, porque aquí estamos delimitando los COVID positivos, entiendo yo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ajá. Es que, o sea, cuando decimos población de estudio, pues como a partir de que van a ser casos positivos, no se sobreentendería. Vaya. Ajá, pero digamos, dejémoslo aquí y luego afinamos cómo se mira mejor el objetivo. Solo necesito que desarrollemos las variables que le van a dar respuesta a este objetivo. Ok. podría ser ha presentado diarrea, calentura. ¿Lo va a dejar de una sola vez así o cree que podrían haber otra casilla más grande antes de llegar a diarreas? Podría ser, se me ocurre, un ejemplo, por sistemas. Sistema gastrointestinal, sistema neurológico, se me ocurre, podría ser una casilla más grande para no dejar desordenado. Y digamos, diarreas las metemos en gastrointestinal, de repente cefalea las dejamos en algo más. ¿Creen que podría ser viable eso? Sí, podría ser viable. Vaya, ¿qué sistemas podríamos tocar? Quizás se podría hacer como tipo un cuadro en donde se ponga como el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema musculatorio. También podría ser manifestaciones comunes y las otras no tan comunes, pues. Excelente. O extrapulmonares. Comunes, podría ser, digamos, comunes. A ver, esto de comunes lo tendríamos que definir en nuestras variables. ¿A qué le vamos a llamar comunes? ¿Verdad? De acuerdo a la literatura previa. O sea, ustedes tienen que sustentar todo lo que estamos colocando como variables. Si vamos a, muy bien, a mí me gusta. Ahorita vamos a poner todo lo que se les ocurra.
comunes, No otro podría decía ser- respiratorias, no, bueno, sería entonces pulmonares, extrapulmonares. Y no podrían ser características principales. ¿Y a qué le va a llamar principal? Como un sinónimo de comunes. No es lo mismo común que principal. Frecuentes. Frecuentes. Ajá. O sea, hay de ver qué es lo que, obviamente ahorita porque estamos haciendo ideas vagas, porque no hemos leído, ¿verdad? Porque no hemos leído, todavía no tenemos un parámetro con quién compararnos, con quién decir, bueno, vamos a hacer, le vamos a llamar comunes, no comunes, pulmonares, extrapulmonares, o lo vamos a dividir por sistemas, ¿verdad? Manifestaciones del sistema respiratorio, manifestaciones del sistema digestivo, ahí nos vamos a quedar. Digamos, decimos comunes, y esta es la casilla macro. Vamos a desarrollarla. ¿Qué manifestaciones comunes podrían haber? Fiebre, Ajá, tos, sí, rinorrea, ajá. disnea, Vaya, muy bien, ahí nos vamos a quedar. ¿No comunes cuáles? anosmia, Poquitos están participando, chicos. Solo voces femeninas, oigo. No, como por ejemplo Raynaud en los niños. Ay, ay, ay. Problemas cardíacos en Vaya, adultos muy también. bien, Freddy. Aquí hemos dividido otra variable. Si lo vamos a Ujú. tomar en cuenta adultos y niños, ¿verdad? O sea, es de tratar la manera de ir dividiéndolo todo, de irlo desglosando lo más que ustedes puedan. Porque de repente Pero cada ahí uno... que no, Sí, dígame. ahí que no prácticamente se tendría, pienso, ¿verdad? Que se tendría que haber como tipo delimitado desde el principio. Si se va a hacer como solo en niños, solo en adultos, solo casos sospechosos, solo casos confirmados. Sí, pero eso lo va a definir hasta que usted haya leído. Es bien difícil que lo pueda definir desde antes, porque de repente puede ser que usted diga, ah, voy a meter también esto. Por ejemplo, aquí puede tocar, digamos, manifestaciones pueden ser pulmonares, extrapulmonares, un ejemplo, o agarramos comunes, no comunes, cualquiera. Puede ser una. Luego, ¿en qué población se presenta con mayor o se manifiesta más fácilmente, por ejemplo, o cómo se manifiesta en diferentes grupos de población? Podría ser adultos, niños, dividimos mujeres, hombres, dividimos embarazadas, o sea, ahí serían como los grupos poblacionales. Entonces podría llegar a ser eso un tercer objetivo. O sea, primero describir las manifestaciones clínicas, luego en quiénes, en qué grupos de población, y de repente hacer cruce de variables, ¿verdad? O sea, ahí no hay ningún problema. El objetivo de este cuadro, o sea, este ejercicio, es que ustedes logren dividir lo más que puedan su estudio. Tenemos una idea del tema, que es la caracterización de los casos de coronavirus. Entonces, lo primero que vamos a ir a hacer es a leer. Vamos a ir a leer para que eso nos abra el panorama y nos vamos a dar cuenta que muchos hablan de repente de la prevalencia, muchos pueden hablar de las manifestaciones y ahí vamos a ir definiendo nuestros objetivos. Y se los digo desde ahorita, desde el planteamiento, porque muchas veces generamos unos objetivos de los cuales no tenemos cuáles variables son las que van a darle respuesta a esos objetivos. Y luego nos vamos al cuestionario y tampoco sabíamos qué pregunta responde a cuál objetivo. Entonces, esa lógica lineal siempre se la voy a recomendar. O sea, la pregunta tiene que dar respuesta a las variables dar respuesta a los objetivos y los objetivos, por supuesto, al tema o viceversa. ¿Verdad? Entonces ustedes me van a decir, mire doctora, ¿y por qué en el planteamiento estamos hablando ya del cuadro de variables? Simple y sencillamente para ordenar las ideas. Eso es todo, solamente ordenar las ideas, porque después van a hacer un planteamiento del problema en el que van a meter cosas comunes, no comunes, pulmonares, extrapulmonares, sistemas por sistemas, después grupos de población y no lleva una lógica. Entonces necesitamos en el fondo definir con qué nos vamos a quedar, si van a ser comunes, no comunes, pulmonares, extrapulmonares, por sistemas, grupos de población, gravedad, o pronóstico, o sea, no sé hasta dónde va a llegar nuestro estudio. Entonces no Perdón, podemos, doctora. dígame. Creo que aquí se manifiesta
una de las dificultades que se tienen para poder avanzar a la hora de ejecutar, por ejemplo, que no tenemos claridad del planteamiento del problema. Exacto. Entonces, mientras no tengamos claridad de qué es lo que queremos y que eso es a partir de la información documental o la información que se tiene, entonces aquí podemos estar agarrando diferentes aristas del problema sin tener un rumbo definido, ¿verdad? Porque no tenemos claro el problema. Entonces, creo que eso es lo que estamos evidenciando. Exacto. O sea, al final es lo que les digo, el planteamiento del problema y no lleva una secuencia, pues. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a revisar la literatura. O sea, desde el momento en que usted tiene una idea, para poderlo dejar lo más claro posible. Entonces, si usted tiene una idea de investigación, lo primero que tiene que ir a hacer es leer. Eso es lo primero que tiene que ir a hacer. A sacar cuántos artículos hay de cada uno. ¿Verdad? Vaya. Entonces, creo que queda relativamente claro esto. Yo ya les voy a enseñar, si quieren, algunos cuadros de variables, como para que tengan ustedes una idea, ¿verdad?, de cómo se lleva esa secuencia. Entonces, esto es más que todo las variables que nos van a dar respuesta a los objetivos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos claros en la importancia de poder definir desde ahorita las variables que le van a dar respuesta a nuestros objetivos? Sí, doctor. Sí, vea, o sea, tampoco quiero obligarlos a que lo crean, o sea, discútanlo, piénsenlo. Hay muchos libros que hablan de eso, se lo pueden encontrar en cualquier lado, pero sí me interesa que veamos esa parte, porque si bien en el cuantitativo teóricamente es lineal, yo les decía en la primera clase que la revisión de la literatura, incluso cambios de los objetivos, incluso de la metodología, mientras ustedes estén en la fase de protocolo, lo pueden modificar sin ningún problema. O sea, no se sientan con que no, ya definí mis objetivos, ya no lo puedo llegar a hacer otra vez, ¿verdad? Claro que siempre se puede. O sea, una vez no hayan entregado el protocolo al comité de ética, pueden modificar incluso el tema, el título de investigación. Y para mi forma de ver, el título es de las últimas cosas que se hace. O sea, después de haber finalizado todo el protocolo, porque ustedes primero van a ir a leer, van a ver si es factible hacerlo en adultos o en niños o en ambos, o van a meter embarazadas, porque entonces esto se les va a ir haciendo cada vez más amplio, cada vez más variables, cada vez el análisis se va haciendo más complejo y el cuestionario se va haciendo más lleno, que a veces si fatigamos a la persona que vamos a entrevistar, todavía va a ser más difícil de colectar los datos, ¿verdad? Entonces, todo eso lo van a ir delimitando ustedes a medida vayan avanzando en la literatura. No crean que porque estamos en la fase de delimitación del problema, ahí nos vamos a quedar y vamos a decir, no, es que dijimos que solo en adultos, ya no podemos meter niños. Veamos si es viable meter niños, si en realidad tenemos datos, si puede ser fácil, si puede ser rápido. Digamos, ustedes tienen una tesis ahorita. Bueno, hablar de COVID sería un poco prematuro, sin embargo, o sea, es la coyuntura, ¿verdad? Entonces, valdría la pena de repente tocar datos de lo que se tiene a nivel objetivo. Entonces, desde el principio es importante ir definiendo eso. Luego hacemos la revisión de la literatura, que es la fase 3. Si ustedes se fijan en este esquema, toda la fase 1, 2 y 3 es la parte introductoria de nuestra investigación. En la fase 3 se hace la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Yo les decía la vez pasada que habían 3 partes. Por lo general, los antecedentes, bueno, propiamente las bases teóricas del estudio y a veces se mete el marco conceptual. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si ustedes han colocado aquí en esta esquemita, que se me ha perdido. Bueno, habíamos puesto digamos, por sistema, ¿verdad? Digestivos, qué sé yo. Entonces nos vamos a ir a definir eso. O las manifestaciones comunes. ¿Qué son las manifestaciones comunes? ¿Cómo se ha venido dando en diferentes países? O sea, ustedes pueden hablar desde lo mundial, luego latinoamericano, luego centroamericano y luego El Salvador. O sea, siempre llevar una secuencia. Tratar la manera que a la hora de escribir un párrafo lleve una idea con su respectiva cita bibliográfica. Un párrafo idealmente no debe sobrepasar de 7 u 8 líneas, tiene que llevar su espaciado, ¿verdad? Y ese párrafo tiene que dar una idea clara. Entonces, llevar una secuencia, el marco teórico se lleva una secuencia de todo lo que
ustedes han planteado como variables. Entonces lo que van a ir a hacer es sustentarlas en el marco teórico. Un estudio, entre más sustentado esté, es más difícil que se les caiga. No sé si ustedes han oído bueno, me imagino que todos leyeron el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el primer cerdito? A ver, si se acuerdan. ¿Cómo era la casa? ¿En cuánto tiempo lo hizo? Era de paja. Ajá, era de paja. ¿Y lo hizo en cuánto tiempo? En un par de horas, ¿verdad? En un par de horas. ¿Y qué pasó? Bueno, el segundo cerdito, ¿de qué era la casa? Era de madera. ¿Y cuánto se tardó? Digamos días, vea, como 2 o 3 días. ¿Y el tercer cerdito, de qué era la casa? De ladrillo. De ladrillo. ¿Cuánto se tardó? Meses. Vaya, digamos que semanas, lo vamos a reducir porque meses, digamos que semanas. Entonces, ¿y qué pasó cuando llegó el lobo? Pues la de ladrillo fue la única que resistió. Ajá. La de paja fue la primera, fue la que fue más fácil. Y la Sopló de- y sopló. Cabal. Y que todos los demás se reían del cerdito de ladrillo porque decían, ay, vos tan clavado, haciendo las cosas demasiado perfectas, ¿verdad? Como que el lobo necesita ya, porque ya nos va a venir a comer. Entonces, cuando hacemos moraleja, cuando hacemos las cosas muy a la carrera y sin llevar un tiempo, una dedicación, una secuencia desde las bases, es más difícil que se nos caigan, que venga un lobo y nos lo bote. Entonces, tratemos la manera que todo lo que hagamos vaya bien sustentado, ¿verdad? Vaya con su método, con su secuencia, que sea de forma sistemático, que sea más difícil de que nos lo voten, que hay gente que obviamente puede ser que nos hayamos equivocado, claro que sí, pero tratar la manera de reducir al mínimo los errores. Entonces, en una investigación, en su tesis, entre más sustentada tengan ustedes las variables, sus objetivos, va a ser más difícil que se lo voten, ¿verdad? O que se presten a cuestionamientos metodológicos de este tipo, ¿verdad? Entonces, siempre sus variables sustentaditas. Vaya, ¿cuál es la siguiente fase? Ya es, si ustedes se fijan, es un poquito más metodológico. La fase 4, 5, 6 y 7 es metodología. Vemos la visualización del alcance del estudio. ¿Cuáles son los 4 alcances que existen en una investigación? Ajá. Experimental, descriptivo, podría ser ese, no. Ajá. Observacional, el primero. Descriptivo, Observación. correlacional y explicativo. Son los 4 alcances. No es lo mismo tipos de estudio o diseño de estudio. No es lo mismo. En cualitativo es igual. Son los mismos alcances. Observacional, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, que es cuando ya busca causa-efecto. Entonces, la fase 5 es la elaboración de la hipótesis y definición de las variables en el cuantitativo, que está bien claro, ¿verdad? Ahora, en la de la hipótesis sí es muy importante definir las variables, cuáles van a ser las dependientes e independientes por fines de comprobación. Sin embargo, ya dijimos que no todos los estudios necesitan hipótesis para comprobarlas, ¿verdad? Los de que son de alcance descriptivo, no. Vaya, luego el desarrollo del diseño de la investigación, donde va todo, ¿verdad? Si va el tipo de población y muestra, cómo vamos a hacer la recolección de los datos, todo lo que ya nosotros vamos a planificar antes de acercarnos a nuestra recolección en campo. La fase 7, la definición y la selección de la muestra, que luego lo vamos a ver en investigación cualitativa, el tipo de muestreo es diferente. Recuerden que existe el muestreo probabilístico y no probabilístico. Y el probabilístico es el que siempre se busca probar la hipótesis, ¿verdad? O generar inferencia estadística. Y el no probabilístico, no. Entonces, o busca la aleatoriedad, vea, el probabilístico, que es la palabra clave siempre. Y finalmente, ustedes se van a otra fase, que es la recolección de los datos. Van a campo,
recolectan con sus entrevistas o sus instrumentos ya previamente estructurados, luego analizan estos datos y finalmente se hace la elaboración del reporte de los resultados. Esto es una investigación cuantitativa, ¿verdad? Veamos la cualitativa. El esquema cambia un poco. El proceso cualitativo, si ustedes se fijan, no es muy estricto en sus fases y es un poco más interrelacionado. En la fase 1 siempre parte todo de una idea, lo que yo les mencionaba. Bueno, yo quiero saber la percepción, decía ahí, ¿cuál era el tema que me había propuesto? ¿Percepción de qué? Vaya, imagínense, vamos a La tocar... caracterización. Ajá, pero digamos hoy sí cuál, y digamos la percepción de haber estado en un centro, Cualitativo. digamos percepción de haber estado en un centro de contención. Va, dejémoslo ahí, la percepción de haber estado en un centro de contención. Entonces ahí tenemos una idea. Es bien difícil que nos vayamos a la literatura y encontrar cosas que nos respalden, que tenga... o sea, sí podríamos encontrar, pero va a ser más difícil, ¿verdad? Porque aquí nos vamos ya un poquito más a las percepciones de las personas y el cual, híjole, puede ser que todavía encontremos menos información que en cuantitativo con respecto al COVID. Entonces, vean la segunda fase siempre es el planteamiento del problema. O sea, vamos a ver de que esto es importante o precisamente porque existen pocos datos, nos interesa realizar este estudio. Vamos a definir nuestros objetivos primarios. No quiere decir que estos no puedan ser cambiados. Vamos a definir unos objetivos porque, bueno, primero queremos saber, por ejemplo, cuál es la percepción de estas personas, o sea, de qué manera impactó, ¿verdad? O si esto tuvo algo que ver incluso con personas que enfermaron o no enfermaron. Eso lo vamos a saber en el camino. Ahorita tenemos unas ideas todavía más vagas que con el cuantitativo. Entonces tendríamos que hacer una primera inmersión a campo para saber si podríamos recolectar esos datos o qué tan enriquecidos podrían estar. Luego, aquí está la fase 3, la inmersión inicial a campo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la literatura existente va de la mano con cada una de las fases y no solamente se utiliza para sustentar las variables en este caso, sino también, por ejemplo, a qué le va a llamar la gente, lo que les decía la vez pasada. Les ponía el ejemplo del chacalele, ¿verdad? El corazón. Entonces, muchas veces esas son las cosas que necesitamos sustentar y decir, bueno, las personas le llaman de tal y tal manera a esto. Nosotros en nuestro estudio le vamos a llamar percepción positiva a tal cosa, percepción negativa a tal cosa. Y eso es cuando nosotros ya nos vamos acercando al campo, porque la recolección de los datos nos vamos a dar cuenta que las personas utilizan términos que a veces no estamos familiarizados o que necesitamos definirlos para qué es lo que va a significar en nuestro estudio. Luego la siguiente fase, que es la concepción del diseño del estudio, igual, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de hacer un muestreo, el tipo del estudio, cuáles van a ser los criterios de inclusión, exclusión, los vamos a tratar la manera de incluir, sin embargo, no quiere decir que no puedan llegar a ser modificados. Si ustedes se fijan, de la fase 4, de repente podemos volver a campo y decir, híjole, primero empecé con un tipo de población, pero ahora quizás voy a recolectar datos de más gente. Entonces vuelvo a ir a campo y digo, bueno, me es factible recolectar más. Y si ustedes se fijan, ya estoy recolectando información. Ya me fui a campo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó con el protocolo, verdad? Al principio. Entonces es por eso, porque a veces necesitamos primero irnos a meter a campo para ver qué es lo que está sucediendo ahí. La siguiente fase, que es la quinta, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Si ustedes se fijan, dice muestra inicial. O sea, puede ser que esto pueda cambiar en algún momento. Digamos, como les decía, vamos a ver, son más o menos entre 9 a 13 tipos de muestreo. Entonces, es que pueden mezclarse los muestreos en investigación cualitativa. ¿Cuáles son los muestreos en investigación cuantitativa? Los tipos de muestreo. Son 4. Aleatorio. Ajá. Los de muestreo cabal, ¿verdad? Los probabilísticos. Ajá. Aleatorio. ¿Cuál? Sistemático. Ajá. Aleatorio. Todos los probabilísticos son aleatorios. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Ajá. El aleatorio sistemático. ¿Cuál otro?
aleatorio simple, que es el más común, el más utilizado y el más fidedigno, ¿verdad? Por ser más homogéneo. El estratificado y el de conglomerados o cluster. Hoy está de moda esa palabra, así que esa que no se les olvide. Pero vaya, si ustedes se fijan, bueno, a mí me gusta explicar eso porque en el probabilístico siempre partimos de una pequeña muestra para saber cómo está la población, ¿verdad? En el cualitativo no nos interesa eso. En el cuantitativo yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, bueno, que ¿quién de ustedes se ha tomado toda una sopa de gallina entera en un almuerzo? Todo el perol, la olla. Nadie, vea, creo yo, de ustedes se haya tomado todo de una sopa de gallina. Entonces, ¿cómo es el muestreo probabilístico? Que a partir de una cucharadita vamos a saber cómo está toda la sopa. ¿Qué necesitamos para eso? Que los ingredientes estén, ajá, En la muestra. que estén homogéneos, ¿verdad? No Ah, los va a poner cuando recién ha metido ahí la gallina así toda parada, ¿vea? Toda solo por pedazos, sino que la va a meter cuando la va a probar, cuando ya están todos los ingredientes, hasta los olores que ya le metió al final, hasta ahí la va a probar, porque ya todos los ingredientes están homogéneos. Entonces usted perfectamente, a partir de una cucharadita, puede saber cómo está toda la sopa. En el cualitativo no nos interesa eso, ¿verdad? Bueno, efectivamente en el cuanti están los no probabilísticos también, donde está el de por cuotas, por conveniencia, de voluntarios. En el cualitativo todavía más, y nos vamos a dar gusto viendo cada uno de ellos, pero vean que en el cuanti en ningún momento o sea, no se puede, es bien difícil que mezclemos a no ser que sea un muestreo bietápico o multietápico. Cuando se utiliza, por ejemplo, el de conglomerados, ahí sí, ¿verdad? Se busca, digamos, los conglomerados ya hechos geográficamente predefinidos, digamos, los mapas censales de la Digestic, se define una casa, se define un hogar y dentro de esto se hace otra fase aleatoria simple donde dentro de ese hogar se seleccionan las personas de forma aleatoria o inclusive podría ser sistemático. Entonces, ahí sí, se mezclan, pero no, como les digo, siempre va una fase antes de la otra, ¿verdad? En el cualitativo igual, se pueden mezclar de 2, incluso a veces hasta 3 tipos de muestreo, no es muy estricto en ese sentido. Y luego, vean la fase 5, va a la recolección de los datos y vean que hay una flecha bidireccional, o sea, podemos regresar a definir la muestra, podemos regresar a definir nuevamente el diseño del estudio y podemos volver a campo, o sea, no hay ningún problema, todo eso se hace en conjunto. El análisis de datos, que es la fase 7, igual, se hace, o sea, vamos recolectando los datos, analizando, recolectando, analizando. Y la interpretación de los resultados al mismo tiempo en que vamos recolectando los datos. O sea, esto se hace de una forma dinámica y simultánea. Y la literatura existente siempre va como marco referencial, porque como les decía, puede ser que nos sirva para sustentar algunas palabras de nosotros o bases históricas, como puede ser que generemos nosotros nuevas teorías. Y la fase 9 es la elaboración de reporte de los resultados, que es lo último. Ahí sí ya no es bidireccional con la parte de inmersión a campo ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí vamos haciendo el análisis de los datos y a medida vamos haciendo la recolección. Esto es prácticamente los esquemas. Si ustedes se fijan, la literatura no es la que define nuestra investigación. Si ustedes se acuerdan, el enfoque de los estudios, el cuantitativo es más deductivo, el cualitativo es más inductivo. O sea, el cuantitativo parte de teoría previa. O sea, decimos, no, mira, o sea, está demostrado que esto es así, así, y nosotros vamos a tratar la manera de recolectar esos mismos datos y sustentar todavía más aquellas hipótesis o leyes que ya existen. En cambio, el cualitativo no. Si ustedes se acuerdan de la curva de Gauss, lástima que no tengo ahorita una imagen aquí a la mano, están todos los datos o toda la población que está al centro, ¿verdad? Donde la curva es un poco más alta. Eso es lo que prácticamente le interesa a la investigación cuantitativa en su mayoría y tal vez la primera desviación estándar o máxima la segunda. Pero
al cualitativo puede ser que nos llame la atención esas excepciones. O sea, ¿por qué la gente tiene esa diferencia? Y puede hacerse una comparación con lo común, digamos. Les voy a contar una historia. Fíjense que cuando yo, bueno, una paciente en un trabajo tenía un hijo que es autista. Y me decía, mire doctora, me dice, fíjese que yo llevé a mi hijo a la ASA, que es la Asociación Salvadoreña de Autismo. Bueno, ella me dice y me contaba que, bueno, al principio le costaba aceptar eso, pero bueno, al final se lanzó y llegó donde estaban todos los niños. Y le dice el vigilante de la asociación, mire, le dice, no se preocupe usted, le dice, fíjese que los niños aquí, mira, ahorita porque es el primer día del niño, anda como así perdido y sin ganas de meterse, ni socializar, ni nada. Pero ya va a ver que el tercer día ya va a estar un poquito más sociable. Al séptimo día ya le va a hablar a la mayoría de niños y se va a llevar súper bien. Y ya en 3 semanas ese niño va a estar como nuevo, le dijo. Usted ni va a notar cuando este niño ya esté socializando un montón. Y ella me lo empezó a contar así de la nada, ¿verdad? Yo me puse a pensar, vaya, si este vigilante escribiera esto, o sea, podríamos llegar hasta estandarizaciones y esto es solamente por la observación. Imagínense evaluar y ponemos ahí una cámara de esas invisibles, ¿verdad? Que vemos al niño el primer día, cómo se comporta, anotamos, llevamos ahí nuestras bitácoras de campo, vemos la evolución de 2 a 3 días, cómo es, luego a la semana y finalmente a las 3 semanas. O sea, esto es propiamente observación. ¿Y qué datos tan importantes nos podría arrojar eso? O sea, que no siempre los podemos lograr con un enfoque cuantitativo. Yo por eso les decía al inicio, definamos el camino dependiendo de nuestro tema de investigación, de nuestros objetivos. Si lo que queremos es ver una evolución en el comportamiento de un niño autista en su primer mes en la asociación, donde les están dando un poco la terapia de inserción social, sería muy interesante hacer un estudio cualitativo. No digamos si vamos como observadores expertos en el tema, ¿verdad? O sea, vean cuál es la importancia. Igual volviendo al tema de las percepciones en un centro de contención. O sea, yo he escuchado gente que ha dicho, mire, yo estaba súper contento en el centro de contención porque comía los 3 tiempos. ¿Verdad? O sea, podría ser que al inicio digan, mire, a mí me daba miedo, no, a mí yo no quería llegar, pero puede ser que otros tengan el interés de haber llegado, incluso de repetir y quedarse en un centro de contención, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon esas experiencias. ¿Han escuchado algo al respecto? Sí, ¿Sí han Sí, escuchado? doctora. y las hemos vivido también. Porque usted estuvo en centro de contención. Jiquilisco. Híjole, no nos trataron tan mal, doctor. Pues desde que nos querían linchar al inicio, cuando se estaba deteniendo a muchas de las personas, hasta cuando la gente se iba o se estaba trasladando, casi escapaban a besar al personal de salud agradeciéndole el trato. O sea, va en línea con lo que usted mencionaba, la percepción con la que la gente entraba y cómo salía al final. Así es, exacto. ¿Otro comentario? La verdad, doctora, que creo que depende también hasta del nivel de escolaridad de una persona, de estar en un centro de contención, porque yo tengo una compañera enfermera que estuvo en un centro de contención y para ella fue lo peor, ¿verdad? Ella estuvo como paciente, ¿verdad? Entonces, sí, ella no le gustaba ni la comida ni porque le daban los 3 tiempos. Habían veces que decía de que en la tarde le daban refrigerio, o sea, eran muy atentos, pero para ella la percepción ha sido lo peor. Ella no puede ni dormir, dice, siempre siente el mal. O sea, que dependiendo a qué tipo de personas le vamos a hacer una pregunta de
o cuáles son las costumbres previas que tienen ellos, ¿verdad? De repente, Sí. cómo viven, si son gustosos con la Ujú. comida, si todas esas cosas que a veces hay Depende. que Ujú. caracterizarlas y dividirlas Sí. por grupos. Perdón, creo Sí. que viéndolo desde ese punto de vista, habían personas que se daban cuenta de enfermedades porque eran diagnosticados en el lugar que ni siquiera se daban cuenta. Encontramos personas que estaban embarazadas, personas que estaban con la angustia también de la enfermedad, del embarazo, del aislamiento, o sea, una variedad de cosas. Bueno, había gente que incluso las mismas personas que estaban en cuarentenadas también le hacían una mala vida, por decir así, una mala experiencia a las otras personas que estaban ahí, especialmente mujeres, ¿verdad? Que de repente la estaban cuenteando, personas que eran apartaditas, o sea, hubo una experiencia de todo, creo yo ahí. Sí, definitivamente eso es otra situación que se da en el país, ¿verdad? Pero en Ajá. general, incluso hasta el personal de salud, hablábamos que por lo menos nosotros veíamos el trato que ellos tenían y el manejo que posterior a salir, por ejemplo, de Jiquilisco, empezaron a abrirse los hoteles y todo eso, y estamos hablando hoteles con toda la cable, internet, aire acondicionado y todo eso. Sí, entre nosotros hablábamos que nos daban ganas que nuestra directora regional, ojalá que no me escuche, decía de que se quería ir a los hoteles también, o sea, Así esta hubiera cuestión. sido súper bien. Pues sí, no, el personal hasta decía, bueno, nosotros deberíamos de estar ahí con comida, aire acondicionado y toda la cuestión, ¿verdad? O sea, eran variadas las experiencias. Vaya, imagínense, ahí si quisiéramos tocar todavía percepciones de las personas que estaban adentro del centro de contención y del personal de salud que atendió en los centros de contención. O sea, ahí podríamos tomar desde dos enfoques, digamos. Y son dos investigaciones, ¿verdad? Complementarias. Muy interesante eso de los hoteles. Sí, Diga, hagámoslo. Bien sí. interesante precisamente eso, de que el personal de salud tenía, gracias a Dios, acceso a ese tipo de hoteles, pero y el que no, y el que le tocaba en un centro de contención, a veces no con las mejores condiciones, ¿verdad? Y la percepción de ellos, como dice la doctora Arevalo, o sea, no fue la mejor, ¿verdad? Desde el punto de partida de estar, bueno, el encierro no es grato para nadie, pero sí es un contraste bien interesante. Excelente. Sí, podríamos sacar también de haber estado en los cambios que han habido con respecto al encierro que usted menciona. Esos son estudios 100% cualitativos. Idealmente, se pueden hacer grupos focales o entrevistas a profundidad, dependiendo de algunos casos que pueden ser un poco más críticos, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Algún otro comentario? eh, a una percepción de los diferentes centros de contención donde les tocara, porque por ejemplo, aunque se sintieran mal en diferentes hoteles porque sentían que quizás no los trataban bien y hay unos que sí, pero habían de casos como por ejemplo las personas que venían como retornados, que ellos fueron los que peor se llevaron los centros de contención que no estaban realmente para que no hubieran personas ahí, ¿verdad? Entonces, esa población le tocó aún peor la situación de los centros de contención, ¿verdad? Gracias a Dios que hasta hace como, bueno, en esta semana ya se pidió de que solo se le tomaran las muestras y que se fueran para sus casas, porque igual ya estaban empezando a aglutinarse nuevamente. Entonces las percepciones de aún de los centros de contención donde sí tuvieron un buen hotel y aunque se sintieron mal porque, como dicen el buen, que necesitaban diferentes
tratos, entonces, y que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con lo que les estaban dando porque exigían un poquito más, ¿verdad? A otras que no exigían y se sentían mal y otras muy bien, pero los otros sí no. Sí, así es. Ahí habría que caracterizar a las personas, ¿verdad? Saber tal vez un par de, puede ser clases sociales o acceso a los servicios básicos, ¿verdad? Para poder definir ahí, bueno, las personas que son un poco de clase tal o profesionales, un cierto nivel educativo que lo mencionaba una de ustedes, puede ser que también influya, ¿verdad? Y a la hora de analizar los datos habría que separar y obtener toda esa información de cada una de las personas entrevistadas. Muy bien. Vaya, entonces ya después de todos estos comentarios, ustedes se dan cuenta que los planteamientos cualitativos son más abiertos, a diferencia de los cuantitativos que son más precisos y acotados o delimitados, ¿verdad? Los cualitativos son expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo a la evolución del estudio, a diferencia de los cuanti, que son más enfocados en variables lo más exactas y concretas posibles. Los cuales son no direccionados en su inicio, los cuantitativos son direccionados desde el principio, los cuales son fundamentados en la revisión de la literatura, pero al mismo tiempo y con igual intensidad en la experiencia del contexto y la intuición. A diferencia, los cuanti son fundamentados en la revisión de la literatura. Los cualitativos se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento. El cuantitativo se aplican a un gran número de casos que sean representativos. El quali, el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas, externas, pasadas y presentes, y el cuantitativo, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. El cualitativo se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, a valorar los procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Y el cuantitativo se orientan a probar teorías, hipótesis y o explicaciones. Algunas sugerencias para plantear los objetivos en el cualitativo es utilizar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Por ejemplo, las razones para tal cosa, qué motivaciones tienen, si hay que hacer una búsqueda de algunos aspectos, indagación en algunos comportamientos, por ejemplo, las consecuencias que puedan tener, identificación de tal número de personas o identificación de tales prácticas, etcétera. Y utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, etcétera, que permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. Si ustedes se fijan, los verbos son diferentes a los utilizados en el cuanti, ¿verdad? Las sugerencias siempre, otras sugerencias son evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica, como determinar el efecto, por ejemplo, el impacto o la influencia de, generalizar, probar determinado hecho, demostrar, etcétera. Y se puede utilizar evaluar el impacto, ya que se puede utilizar en ambos enfoques. Y emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras principalmente adjetivos calificativos que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Ustedes ahí con esa palabra exitosa estamos ya calificando, porque qué tal si esas experiencias no son tan exitosas. O términos que puedan considerarse problemáticos, digamos, decir, esta herramienta útil o esta herramienta o esta actitud positiva o este ambiente agradable, de tal manera que esto no nos sugieran un resultado, porque en realidad no sabemos lo que vamos a ir a encontrar. Yo les decía un ejemplo, si ustedes les dicen que van a ir a una colonia donde tal vez puede ser ya conocida por ser peligrosa, no hay que ir de una sola vez con ese adjetivo calificativo en nuestros comentarios, porque puede ser que de repente hayan cosas que usted no las perciba al 100%, ¿verdad? Y finalmente, pues los estudios cualitativos intentan describir, interpretar y el máximo nivel, pues actuar, cuando ya se logran cambios en algunas personas.
Y los diseños de la investigación cualitativa, que son estos, que son los que vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? La teoría fundamentada. Bueno, aquí están los números que dejamos, ¿verdad? El diseño etnográfico, el narrativo, el investigación-acción y el fenomenológico. Solo para finalizar, quiero enseñarles los cuadros de variables para que nos queden un poquito claro esto. Quiero ver en lo de compartir pantalla. Les quiero compartir, bueno, les podría enseñar, les voy a enseñar un cuantitativo, vaya, un cuantitativo puro. Digamos, miran la pantalla en Excel. Sí. Vaya. Entonces, digamos, el primer objetivo es determinar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. O sea, sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lineal, ¿verdad? Aquí. Será definido por el índice de masa y lo vamos a clasificar como si va a ser el IMC bajo, normal, sobrepeso y a qué le vamos a llamar obesidad. Y usted se va a ir al cuestionario a tomar esos dos valores, el peso y la talla, ¿verdad? Y usted lo va a poner ahí en un apartado. De ahí definir el tipo de obesidad, lo va a determinar por el perímetro abdominal, tanto en menor en mujeres, si es normal, y si es obesidad central, mayor de tantos centímetros en mujeres, mayor de tantos centímetros en hombres. Luego se va a ir a enlistar al tercer objetivo, que sería enlistar los factores de riesgo conductuales para padecer sobrepeso u obesidad. Dentro de los conductuales usted encontró que va a tocar dos temas principales, el de alimentación y el de actividad física. Entonces, el de la alimentación se va a delimitar en el consumo adecuado de frutas y verduras. Entonces, usted se va a ir a qué es este consumo adecuado. De acuerdo a la OMS, usted va a poner en su marco teórico a qué le va a llamar un consumo adecuado de frutas y vegetales. Y ellos dicen que al menos 5 porciones de frutas y vegetales durante el mismo día es saludable, ¿verdad? Entonces, eso es un adecuado consumo. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar que de repente la gente sí consume, pero no logra el consumo adecuado de frutas y verduras. Entonces le van a decir, ¿usted consume todos los días? La primera pregunta. Sí. ¿Y cuánto consume? Una fruta al día. Entonces se va a dar cuenta que el consumo no es el mínimo necesario. Por eso en las preguntas o en los indicadores usted va a preguntar primero número de días que consume la fruta y luego número de porciones que consume ese día. Número de días que consume las verduras, número de porciones que consume ese día. Y en la hora del cuestionario, así le va a ir a preguntar y lo va a llenar. Y en su base de datos va a sacar después la sumatoria, ¿verdad? Hay cosas que recuerden que en la base de datos se sacan o se cruzan las variables. De ahí, el consumo de alimentos de preparación rápida. Digamos, cuántas veces a la semana consume alimentos de preparación rápida y usted los va a delimitar, va en la metodología, va a colocar cuáles son esos alimentos. Pueden ser, por ejemplo, hamburguesas, pizza, etcétera. Entonces, usted lo va a respaldar en su marco teórico que se ha demostrado que estos alimentos, por diversos estudios y pone sus referencias bibliográficas, se ha demostrado que están relacionados a la obesidad. Consumo de bebidas azucaradas procesadas, número de días que consume bebidas azucaradas, número de bebidas al día. Entonces usted en su marco teórico va a sustentar que el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo ya conocido por, híjole, usted puede citar ahí hasta 10 autores que lo describen, cuál es el mínimo, cuál es el máximo en la semana y usted solo lo va a ir a recolectar. O sea, la clave es de que usted tenga bien lineal, ¿verdad? Los objetivos, las variables, los indicadores y luego la pregunta de investigación en el cuestionario. Y estas variables sustentarlas en el marco teórico de que es un factor de riesgo. Por eso lo está poniendo usted en la lista de factores de riesgo conductuales, porque forma parte y está demostrado que es un factor de riesgo. No es que a mí se me ocurrió, ¿verdad? O sea, está bien que a ustedes se les ocurra, porque ustedes ya tienen un nivel de conocimiento muy amplio como para que ustedes digan, no, yo sé que esto es un factor de riesgo para padecer COVID. Yo sé que esto es un factor de riesgo para padecer hipertensión. Muy bien, pero solamente vaya a buscarlo, ¿verdad? Vaya a sacar de su bibliografía cuántos autores pueden respaldar lo que usted está diciendo, ¿verdad? Eso es lo único que le pedimos en el marco teórico.
Luego, usted dijo que también la actividad física era un factor de riesgo conductual y eso usted lo va a sustentar en su marco teórico. Entonces, usted va a clasificarlos en sedentarismo, en caminata, actividad física moderada y actividad física intensa. Entonces, va a preguntar cuánto tiempo permaneció sentado, cuántas horas. Y usted en su marco teórico va a colocar que más de 5 horas permaneció. Hay gente que pasa hasta 12 horas sentado durante el día. Entonces, esto es un factor de riesgo, etcétera. Usted va a colocar horas sentado. Así va a medir este dato. Luego la caminata, tiempo que dedicó a la caminata a la semana y así cada uno, ¿verdad? Creo que está claro. La actividad moderada, esto es de acuerdo a los minutos que realiza en un solo día y luego va a sacar los minutos semana. Entonces recuerden que de acuerdo a la clasificación de actividad física, menos de 3 días a la semana no se cataloga actividad física, ¿verdad? Si una persona puede decir, no, mire, yo el domingo hice 10 horas de ejercicio, sí, pero eso no es válido, porque se ha demostrado que después de 72 horas de la ingesta de una alimentación se acumula como triglicéridos en la mayoría de personas, un ejemplo, y de verdad existe eso, o sea, que si usted en las primeras 72 horas no gastó sus calorías, esas ya se le acumularon en su tejido adiposo. Entonces le va a costar más gastarlas. Por lo tanto, si usted se comió una pizza el domingo, no, ahora es sábado, si usted se comió una pizza el jueves, tiene hasta hoy para quemarla. ¿Verdad? Si hace el domingo, ya no la quema. Un ejemplo. Entonces, usted todo eso lo va a sustentar en su marco teórico. Vaya, esto es un ejemplo. Veamos otro esta fue una asesoría de violencia hacia la mujer. Pusimos como quinto objetivo describir las consecuencias de la violencia física, sexual y psicológica detectados en las mujeres que asisten. Aquí fue en Zacacoyo, este estudio que hicimos. Entonces, describir las consecuencias. Nosotros ya habíamos definido arriba el primero, sí, que recibían violencia, ¿verdad? Segundo, el tipo de violencia, luego las causas de violencia y ahora estamos viendo como último objetivo describir las consecuencias de violencia y las dividimos así, en violencia física, sexual y psicológica detectados. Entonces, aquí están, perdón, están físicas, psicológicas, sociales y sexuales. Aquí en el objetivo, quizás cuando borré esa parte. Entonces, aquí están cómo nosotros los colocamos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a medir? Las consecuencias físicas, si esta mujer recibió moretones, cicatrices, aruñones, si tuvo fracturas, sangrado de nariz, etcétera. Entonces, luego el valor del indicador es si sí lo tuvo, si no lo tuvo, ¿verdad? Y las consecuencias psicológicas, si tuvo miedo, vergüenza, autoestima baja, deseo de no vivir. Todo eso nosotros lo respaldamos. O sea, aquí había un respaldo en el marco teórico de que las consecuencias se dividen de esa manera, de acuerdo a una clasificación. Entonces, luego lo fuimos adaptando con respecto a lo que también hay en nuestra realidad y colocando las palabras que ellas puedan entender, ¿verdad? Porque tampoco le vamos a poner ahí sugilaciones cuando en realidad lo definimos como un chupete, vea, un ejemplo. Entonces, son cosas que nosotros vamos a utilizar en el cuestionario con la palabra que ella va a entender. Y créanme que nosotros encontramos en una que nosotros preguntábamos si cree usted que merece la violencia. Sabe que muchas mujeres nos dijeron que sí, ¿verdad? Que merecían la violencia que habían recibido de su pareja, ¿verdad? Incluso encontramos esta que dice aquí, deseos de no vivir. Quiero ver por aquí, deseos de venganza. Hay una que dice deseo de no vivir. No, aquí está, esta, deseo de no vivir. Y encontramos varias, o sea, esto es un futuro suicidio, ¿verdad? O intento suicida. Entonces, obviamente lo hicimos con todo lo de la ley porque son estudios como ya más delicados, ¿verdad? Lo hicimos de forma anónima e incluso mandamos a hacer un buzón donde ellas fueran poniendo sus cuestionarios de tal manera de mantener el anonimato al 100%, porque ¿qué va a pasar con estas mujeres que de verdad dicen muchas cosas que son hasta demandables, ¿verdad? Por ejemplo, tener relaciones en contra de su voluntad, que también nosotros lo preguntamos y son cosas demandables, pues eso está clasificado como una violación. Se pidió el consentimiento informado y todo, y lo demás sí se manejó de forma anónima al 100%. Entonces, estos datos quedaron en la Casa de Salud, vía Suchi, de ahí de Zacacoyo, donde se hizo, entonces ahí queda, ¿verdad? Para que ellas le den seguimiento. Entonces, ahí hay varios programas que se van a ir enfocados a toda la población. Que hubiera sido bueno hacer un estudio cualitativo o un grupo focal para ellas, por supuesto que sí. Imagínense el grado de confianza que tendríamos que llegar para obtener resultados lo más fidedignos posible.
¿verdad? Les voy a enseñar otro cuadro, que es el último, donde este lo estamos usando en las asesorías de investigación documental. Y esta investigación, obviamente, las variables, como les decía, son solamente para fines de esquematizar el trabajo, ¿verdad? Este es de prácticas y condicionantes de la polifarmacia en el tratamiento de enfermedades crónicas, el tema. Y se plantearon ellos 4 objetivos específicos. Definir el término de polifarmacia, identificar los factores que condicionan a la polifarmacia, enunciar las principales enfermedades crónicas con este problema, ¿verdad? Con la polifarmacia, y establecer la cantidad promedio de medicamentos usados en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Cómo van a desarrollar cada objetivo? Definir el término de polifarmacia es el primer objetivo. Lo que vamos a hacer es definirla, ¿verdad? O sea, ahí no hay pierde. Y ustedes me pueden decir, mire, pero es que eso está redundante. Sí, acuérdense que este cuadro de variables es de una investigación documental, o sea, solamente es con fines de esquematizar, para que no nos perdamos. Vamos a ir a tomar el número normal de medicamentos, cuál es una polifarmacia mayor y menor y qué es una polimedicación. ¿Por qué han encontrado estas variables ellos? Porque ya se fueron a la literatura y encontraron que esto es factible obtenerlo. Y el número normal de medicamentos, ¿cuál es el número considerado normal de prescripción? Porque hay literaturas que dicen que más de 3 medicamentos al día ya es una polifarmacia y quienes dicen más de 5. Y hay una polimedicación mayor y menor, ¿verdad? Más de 10 es una polimedicación mayor, que son las cosas que ellos han encontrado. Y, por ejemplo, el otro es identificar los factores que condicionan. Y ellos los dividieron en socioeconómicos, enfermedades crónicas, la automedicación, el sistema sanitario, los efectos adversos y la edad. Son los que ellos principalmente ahí se van a quedar, porque hay más factores, pero ellos encontraron que son como los de mayor impacto. Luego, las de enfermedades crónicas relacionadas con la polifarmacia lo van a dividir en enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades relacionadas con la edad y el tiempo de evolución de tener esa enfermedad crónica, ¿verdad? Y por último, establecer la cantidad de promedio de medicamentos. Lo van a obtener de 2 formas. La frecuencia con la que toman los medicamentos, o sea, el número de tomas de medicamentos durante todo el día, y el número de medicamentos consumidos, la cantidad de medicamentos consumidos durante el mismo día, ¿verdad? Entonces, o sea, puede ser solo el acetaminofén, pero lo toma 7 veces en el día, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, son de las cosas que ellos van a ir a recolectar en su investigación documental. O sea, ellos ya llevan una cantidad de artículos científicos seleccionados y dentro, al hacer las fichas bibliográficas, que se puede ver si se las enseño más adelante, aunque me imagino que cuando utilizamos Zotero, Mendeley también pueden ayudar, o una ficha bibliográfica, yo a ellos me he ido así como a pie, ¿verdad? Unas fichas en Word, les digo yo a ellos. Entonces, hacer unas fichas y ¿qué? O sea, mínimo 30 artículos se han revisado de los que van a hacer en sus referencias bibliográficas. No digamos lo que... Por eso no es lo mismo referencias bibliográficas que bibliografía, ¿verdad? Porque bibliografía muchas veces es todo lo que hemos leído. O sea, pudimos haber leído 90 artículos científicos, pero nuestras referencias bibliográficas son únicamente 20. Entonces leímos más del triple. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, queda claro esa secuencia lineal de objetivos, variables y preguntas de cuestionario, ¿sí? Sí. O igual se hacen una investigación documental. Eso puede utilizarse tanto en el cuanti como en el quali, ¿verdad? Es simplemente otra técnica de recolección de información. Y hoy con lo virtual, con lo del COVID, pues nos vimos en la obligación de quitar las tesis de recolección de datos, sino lo hicimos de investigación documental. Entonces, pues había que hacerlo. Yo les digo a ellos, hagan su cuadro, porque es la única forma que ustedes van a esquematizar. Vieran cuando al inicio yo les digo, hagan el cuadro, eso está desordenado, las ideas están desordenadas. O sea, una por aquí, otra por allá, y lo que queremos es nada más encasillar. Eso es todo, ¿verdad? Igual en la cualitativa. O sea, si yo les digo, vamos a ir a recolectar percepciones, sí, puede ser que al inicio no tengan ni idea de lo que voy a ir a recolectar, pero a medida yo voy avanzando, yo voy preguntando, digo, bueno, ya sé, primero voy a caracterizar a las personas que voy a entrevistar y yo les voy a preguntar nivel educativo, clase, bueno, tal vez ingresos o estado civil o qué sé yo. Luego voy a preguntarles qué sintió usted aquí. Al inicio, como bien dijo el doctor Freddy, al inicio de
centro de contención, cuando usted le dijeron me voy a ir en ese momento, ¿qué percepción tenía usted? Luego, durante la estadía y al final de la estadía lo podríamos dividir. Entonces ahí vamos nosotros ordenando nuestras ideas y a pesar que es un cualitativo, eso no quiere decir que va a ser desordenado. Porque al final necesitamos preguntar exactamente lo mismo. Si hacemos 10 entrevistas, tenemos que preguntar lo mismo para que al final podamos tabular los resultados de mejor manera, ¿verdad? Así que aquí termino la clase, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, quizás como comentario, doctora, ¿Sí? en mi caso es la sorpresa que me da el hecho de ver que en los estudios cualitativos usted puede regresar y replantear. Eso para mí sí es algo que no lo tenía pensado. Sí sabía de que es como más moldeable, por decir así, pero no sabía tanto de que a lo largo del planteamiento y todo esto pudiera replantearse el diseño. Sí, sí, puede replantearse porque pues en el camino usted, imagínese, su estudio era para una monja, le decía al inicio, y de repente en la narrativa usted se da cuenta que la monja ya no quiere ser monja, ya no quiere ser religiosa. Entonces su planteamiento inicial era uno y cuando usted hace la narrativa y le dice, bueno, sí, la verdad que tienes razón, hay cosas que yo esto lo elegí porque no tenía ningún escape, pero viéndolo bien, sí, quizás sí, podría ser lo que quiero ser médico, quiero ser licenciada en laboratorio, qué sé yo. Entonces voy a lograr mi objetivo. Y se sale. Entonces su primer estudio era con una religiosa, cómo era su vida adentro y cómo lo disfrutaba, un decir. Y luego lo va a plantear en que cómo, o sea, cómo impactó su vida o las razones por las que la hizo y ahora se convierte en profesional, un ejemplo. O sea, la cualitativa puede llegar a ser tan delicada que puede llegar a cambiar las actitudes de las personas. Entonces, a veces nos vemos en esa obligación. No necesariamente es tan drástico todas las veces, sino que simplemente a la hora de ir a recolectar, usted va con una idea y se encuentra otra, pues, completamente. Entonces, es de replantearlo. Ujú. A eso es a lo que se refiere. Sí. Muy bien. ¿Otro comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vaya, pues. Pues nos vemos el próximo sábado. Sí, todo bien. Vaya. Ahí se vienen listos el próximo sábado para exponer. Ni modo. Con un ejemplo bien bonito y un ejemplo bien chivo. Chévere. Nos vemos el sábado, primero Dios. Vaya, Bendiciones. pues. Hasta luego. Saludos. Gracias, doctora.